Si Rode ya tenía un micrófono en la categoría de broadcasting para que un podcast sonara a podcast, para que sonara profesional, ¿qué sentido tenía lanzar otro? ¿Dónde encaja en la oferta? ¿Cuáles son las diferencias? A eso vamos a intentar dar respuesta en este vídeo. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a echarle un vistazo a este Rode PodMic, que es el último micrófono dinámico que ha lanzado Rode al mercado, diseñado específicamente para podcasters y que al momento de esta reseña podéis encontrar a partir de 119 euros. Pero antes de seguir, quiero contaros algo que para mí es importante y por lo que estoy muy agradecido. Este micrófono lo he comprado yo, pero no por 119 euros, sino por mucho menos, por menos de la mitad. Y eso ha sido gracias a vuestra confianza. Cuando compráis un dispositivo de los que hablamos en este canal, una interfaz de sonido, un micrófono, a través de los enlaces de afiliado que os dejo debajo en la descripción, yo me llevo una pequeñísima comisión. Rara vez supera el 1%, desde luego casi nunca llega al 2%, pero tacita a tacita y gracias a esa confianza me va a ser posible, habéis hecho posible y facilitado sobremanera que pueda hacer no solo este vídeo revisando y probando el Rode PodMic, sino también el siguiente que haré, que será comparándolo cara a cara con el Rode Procaster que tenéis ahí detrás para ver qué tal se comporta una y otra. Así que muchísimas gracias por vuestra confianza y como siempre también en este vídeo tendréis los enlaces debajo en la descripción. En la caja del Rode PodMic únicamente encontraréis el micrófono y una minúscula guía de introducción. Como la mayoría de micrófonos de Rode, la construcción es muy sólida, es muy pesado, 920 gramos, pesa más incluso que el Procaster, aunque no lo parezca a simple vista. Chasis metálico, la rejilla es muy firme, no cede en absoluto. En la parte trasera está el puerto XLR o Canon, no tiene ningún tipo de interruptor o función adicional y está montado sobre un stand que permite que rote más de 180 grados y que para conectar a un brazo articulado o a un pie de micrófono ya cuenta con los dos tipos de rosca, por lo que no necesita un adaptador, algo que me parece muy inteligente y muy de agradecer en el apartado de funcionalidad y diseño. En cuanto a las prestaciones, su patrón polar es cardioide, tiene una sensibilidad de 57 decibelios, una impedancia de 320 ohmios, como es dinámico no necesita alimentación adicional o phantom power, y dice Rode en sus especificaciones que su rango de frecuencia va de 20 Hz a 20 kHz, que es el rango de frecuencia completo del oído humano, aunque todo el mundo creemos que este dato es incorrecto y luego lo veremos cuando repasemos el gráfico de respuesta de frecuencia. Os decía que el patrón polar es cardioide, es sensible de frente, pierde sensibilidad conforme nos alejamos del centro y rechaza el sonido que procede de la parte trasera. Esta es una prueba del Rode PodMic en la posición central. Así suena si lo giramos 90 grados y le hablamos desde el lado. Así suena al girarlo 180 grados y hablarle desde atrás. Y este es de nuevo el Rode PodMic de vuelta a la posición central. Vamos a probar cómo se comporta este Rode PodMic con las consonantes explosivas, hablando apenas un par de dedos del micrófono. Y vamos a ver de paso cómo rechaza el ruido mientras estamos escribiendo en un teclado. El ruido se hace mucho más presente cuando nos callamos y desaparece sensiblemente cuando empezamos a hablar porque mejoramos lo que se llama el ratio señal-ruido. El Rode PodMic tiene esta montura al estilo del Shure SM7B, que le da un aspecto muy chulo, muy profesional, pero que tiene un inconveniente que salta a la vista y que ya me imaginaba incluso antes de probarlo. Como no podemos montarlo en una suspensión antigolpes, algo que sí nos permite el Rode Procaster y que sí permite muchos otros micrófonos, este no, va a estar acoplado a nivel sonoro al pie de micrófono o al brazo en el que lo tengamos puesto. Y eso nos va a obligar a tener mucho cuidado con no golpear la mesa o no golpear el brazo, porque en el momento en el que lo hagamos se va a transmitir el ruido a la cápsula, algo que se reduce drásticamente o casi se elimina por completo cuando podemos utilizar con otros micrófonos una montura antigolpes. Hablando del sonido de este micrófono, voy a intentar dar respuesta a eso que os planteaba al principio. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo encaja en la oferta de micrófonos para broadcasting? Y la respuesta fundamentalmente la tenemos en el gráfico de la respuesta de frecuencia.
Sin entrar a compararlo demasiado con el Procaster, eso lo haremos más en el próximo vídeo, si veis el gráfico de respuesta de frecuencia del Procaster, veréis que la zona media es bastante plano, que está sutilmente acentuado en los graves y que luego decae suavemente, y que en los agudos también está sutilmente acentuado antes de que decaiga a partir de los 13-14 kHz aproximadamente. Bien, el gráfico de respuesta de frecuencia del Rode PodMic es, como veis, muy distinto. Tiene una subida en los graves, una forma de acentuar los graves en torno a los 100 Hz, pero que luego decae hacia los 200. Este es un ajuste por lo general muy frecuente en postproducción y que se suele hacer para mejorar la claridad de los graves, para que no quede demasiado tapado, demasiado como encerrado en una caja, por así decirlo. Tiene otro pico de subida hacia los 900 Hz en la zona media, luego tiene varios picos en las frecuencias altas para potenciar específicamente solo alguna de ellas, reducir otras, como por ejemplo esta caída en torno a los 6 kHz, que busca evitar que las S sean demasiado silbantes, demasiado punzantes, por así decirlo, y luego esa subida en torno a los 10 kHz para potenciar de nuevo la claridad y la articulación de los sonidos, y que luego decae drásticamente en torno a los 12 kHz, evitando que el sonido tenga mucho aire, que sea excesivamente abierto. Bien, todas estas son modificaciones muy frecuentes y que suelen hacerse en postproducción. ¿Para qué? Para modificar el sonido que hemos grabado y llevarlo al sonido que queremos ofrecer en nuestro producto. Incluso hay dispositivos, se llaman procesadores de micrófono, como este DBX286S, que nos permiten hacer esas modificaciones en tiempo real sin tener que dedicar luego tiempo a la postproducción. Por ejemplo, este de-esser, en el que podemos ajustar la frecuencia y la cantidad de decibelios que potenciamos o rebajamos, consigue algo muy parecido a ese descenso en torno a 6 kHz para las S. Este enhancer o exciter se llama también en inglés, nos permite, por ejemplo, en este dial hacer exactamente lo mismo que hace este micrófono, potenciar ciertas frecuencias graves en torno a los 100 Hz y disminuir otras frecuencias graves en torno a los 200, y exactamente igual en los agudos, en el detalle de los agudos, nos va a permitir potenciar ciertas frecuencias de los agudos. Luego, aparte, tenemos otras opciones como el expander o la puerta de ruido, que nos va a permitir reducir el ruido cuando no estemos hablando al micrófono. Bueno, parece que lo que ha hecho Rode es coger el feedback de sus usuarios y han dicho, vamos a ver qué modificaciones hacen ellos en sus grabaciones, cómo modelan el sonido, qué ajustes hacen, y vamos a darle un micrófono con ciertos ajustes para evitarle luego dedicar ese tiempo a la postproducción, al procesado del sonido. Vamos a darle un micrófono con una serie de ajustes más o menos estándar que la mayoría de gente utiliza cuando produce sus episodios de podcast, y así les evitamos tener que dedicar tiempo a la postproducción o adquirir dispositivos de este tipo. Y ahí es donde encaja este micrófono en la oferta de micrófonos para broadcasting, es decir, para aplicaciones de radio y de podcasting. Yo personalmente estoy más acostumbrado a micrófonos que son bastante más planos. El Procaster es más plano, el Shure SM57 SM57 es más plano, además tiene un sonido más oscuro, el Audio-Técnica BP40, desde luego el AKG C414, que es un micrófono de referencia, es absolutamente plano, y así debe ser porque se utiliza para sonorizar voces, sonorizar instrumentos en estudios y que luego el ingeniero de sonido sea el que haga las modificaciones oportunas. En la radio utilizamos los Sennheiser MD442U, que son micrófonos que tienen varias configuraciones en los agudos y en los graves y que nosotros utilizamos en la forma más plana posible para alterar lo mínimo posible la voz. Pero personalmente este me ha dado una sensación muy buena. Me parece un micrófono ideal para tener montado siempre preparado en el set de podcasting o en el estudio que tengamos, conectado a la interfaz de sonido, montado en su pie de micro o en su brazo articulado, listo para grabar lo que sea rápido, editar lo que sea muy rápido y subirlo muy rápido, ponerlo a disposición de nuestra audiencia. Me parece que ahí encaja muy bien. Y me parece un micrófono muy interesante, me ha gustado mucho. Me ha gustado cómo rechaza las consonantes explosivas, lo hace muy bien, lo hace mejor que el Procaster.
Y me parece que también gestiona bien el eco. De nuevo, este es un sitio con muchísimo eco, muy grande, con los techos muy altos. Creo que lo gestiona razonablemente bien. Sí que es verdad que necesita bastante ganancia, son 57 decibelios y por tanto necesitaréis un previo lo suficientemente potente como para alimentarlo. Ya sabéis que cuando se sube el previo al 100% o casi al 100% se introduce algo de ruido de fondo. Yo lo tengo en la Focusrite Scarlett 2i2 de tercera generación en torno al 80%, quizá un pelín por encima del 80%, y la cantidad de señal es buena, el ruido de fondo es muy aceptable, es casi inexistente, así que esas serían las recomendaciones a tener en cuenta a la hora de utilizar este micrófono en vuestro estudio doméstico. No le recomendaría este micrófono a, por ejemplo, locutores que hagan voces en off, que hagan publicidad, locución de audiolibros o de documentales y que lo graben en casa. Porque en el flujo de trabajo habitual en esos casos suele ser que el locutor se graba y luego lo envía al estudio y es el ingeniero de sonido el que modifica el audio según sea necesario o considere oportuno. Entonces, este micrófono que tiene tantas modificaciones hechas en su ecualización obligaría al ingeniero de sonido a ir deshaciéndolas una por una para tener un sonido relativamente plano con el que trabajar después. Así que no sería lo ideal. Seguramente tampoco sería lo ideal para quien ya tenga un flujo de trabajo acomodado, que sepa exactamente qué tipo de sonido quiere conseguir con los micrófonos que ya tiene o que tenga un procesador de este tipo. Pero sí que me parece un micrófono muy recomendable para podcasters que no quieran dedicar demasiado tiempo a la postproducción del sonido, a gente que elabore vídeos para YouTube, para sus locuciones. Creo que está muy bien conseguido lo que ofrece este micrófono para no tener que luego perder demasiado tiempo en producir de nuevo, en modificar el audio y también pues para periodistas que tengan su estudio en casa, ya sean freelance o trabajen en la radio, pero tengan un estudio doméstico y no quieran perder o no puedan dedicar tiempo por aquello de la inmediatez muchas veces en la radio, no quieran dedicar mucho tiempo a modificar el sonido que están elaborando y quieran tener un sonido que ya tiene ciertas modificaciones que van a ser muy útiles para mejorar la claridad de los graves, para mejorar la claridad de los agudos, la articulación en general del sonido y prevenir que las S sean muy punzantes. Es donde os digo que encaja este micrófono. Creo que lo hace muy bien. Eso es todo por ahora. En el próximo vídeo lo voy a comparar cara a cara con el Rode Procaster. De nuevo, muchísimas gracias por vuestra confianza. Os recuerdo que también en este vídeo tenéis los enlaces debajo en la descripción y os invito a que os suscribáis al canal para no perderos ese próximo vídeo, para no perderos los siguientes y descubrir los anteriores. Muchas gracias, sed felices, buen día.